Bienvenido a la parte número 6 de las Cortes Generales, en donde vamos a estar viendo las funciones del Senado. Vamos a ver cuáles son las funciones de esta Cámara. La Constitución del 78, en el artículo 66, otorga a las Cortes Generales y, por tanto, al Senado las tres funciones típicas de todo Parlamento. Ellas son la legislativa, la potestad legislativa del Estado, la aprobación de sus presupuestos y el control de la acción del Gobierno. A estas se añaden otras, las previstas en diversos artículos de la Constitución. Vamos a ver qué son la legislativa, la presupuestaria, la autorización de tratados internacionales, el control e impulso político, la integración territorial y elección de otros órganos. Vamos a empezar por la primera, por la legislativa. Vamos a ver la función legislativa. El Congreso de los Diputados y el Senado participan en el procedimiento de aprobación de las leyes del Estado. Esta aprobación se realiza tras seguir un procedimiento de carácter deliberante y público que permite que sus opiniones lleguen a la opinión pública. Esta participación en la función legislativa no se desarrolla en términos de igualdad entre ambas cámaras. La tramitación parlamentaria de todo texto legislativo se inicia habitualmente en el Congreso, a diferencia de lo que ocurre en otros países en los que el autor de la iniciativa puede optar por la Cámara, que deberá conocer el texto en primer lugar. Solamente en un caso interviene el Senado en el procedimiento legislativo con prioridad temporal sobre el Congreso, por ejemplo, en los proyectos de fondo de compensación interterritorial, excepción al principio general que se justifica en razón de la concepción del Senado como Cámara de Representación Territorial. Continuamos diciendo que el Senado debe deliberar sobre textos ya aprobados por el Congreso en un tiempo acotado y breve, 2 meses normalmente, y 20 días en caso de que se haya declarado urgente la tramitación, plazo estricto en ambos casos frente al ilimitado del Congreso. El Senado puede oponer su veto o introducir enmiendas a los textos legislativos que le sean remitidos por el Congreso. El veto debe ser aprobado por mayoría absoluta del Senado y las enmiendas por mayoría simple. Veto, mayoría absoluta, y las enmiendas, mayoría simple. ¿Vale? En uno u otro caso, estas iniciativas son remitidas al Congreso. El Congreso de los Diputados puede levantar el veto ratificando por mayoría absoluta el texto que remitió al Senado o por mayoría simple una vez transcurridos 2 meses desde la interposición del mismo. El Congreso asimismo se pronuncia sobre las enmiendas del Senado aceptándolas o no por mayoría simple. Para más información podemos ver estos enlaces que nos da esta web de elsenado.es. Bien, vamos ahora con la función presupuestaria. Bien, función presupuestaria. Consiste en la aprobación de los gastos del Estado, lo que se hace anualmente y a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Esta ley prevé los ingresos que se espera obtener normalmente mediante los tributos establecidos y fija el máximo de los créditos asignados a cada órgano o función estatal. Su repercusión en la economía del país y en la ejecución de políticas públicas es muy importante. Su procedimiento es similar al legislativo, pero con algunas particularidades. Así, su presentación está reservada al Gobierno. El proyecto corresponde y debe presentarse antes del 1 de octubre de cada año, de tal modo que pueda estar aprobado y entrar en vigor antes del ejercicio correspondiente, o sea, antes del 1 de enero. No obstante, si por cualquier razón no se llegase a aprobar, se prorrogan automáticamente los presupuestos del año anterior. La presentación de enmiendas está sometida a condiciones muy estrictas, como por ejemplo que las que supongan aumento de crédito en algún concepto únicamente podrán ser admitidas a trámite si en la propia enmienda se propone una baja de igual cuantía en la misma sección a la que se refiera.
Para más información se puede ver este enlace. Vamos ahora a ver la función de autorización de tratados internacionales. Vamos a ver esta función en particular. Los tratados y acuerdos internacionales son negociados y firmados por el Gobierno en virtud de sus atribuciones constitucionales. Ahora bien, con carácter general, para que los tratados internacionales puedan obligar a España a formar parte del ordenamiento jurídico, se requiere que las Cortes Generales autoricen previamente su ratificación, de tal modo que sin este requisito, tales tratados y acuerdos no obligan a España ni se incorporan a su ordenamiento jurídico. En este sentido, son examinados por el Congreso de los Diputados y por el Senado. Además, en esta función de autorización, los poderes del Senado pueden considerarse prácticamente equiparados a los de la Cámara Baja. Así, en el supuesto de existir un desacuerdo entre ambas cámaras, debe constituirse una comisión mixta integrada por igual número de diputados y senadores, que habrá de tratar de alcanzar un acuerdo sobre la materia, que deberá ser presentado a ambas cámaras. Si no se concede la autorización de esta forma, decidirá el Congreso por mayoría absoluta. Aquí también hay un enlace para más información. Vamos a ver la función del control e impulso político. Función de control e impulso político. Las cámaras fiscalizan, supervisan y en su caso critican la actuación del Gobierno, lo que permite obtener información y orientar la política del Gobierno y además contribuye a que el Gobierno se sienta controlado por los representantes populares. Esta función se desarrolla mediante una serie de instrumentos regulados en el reglamento, por ejemplo, las preguntas, las interpelaciones, las mociones, los debates sobre las comunicaciones e informes remitidos por el Gobierno, las comparecencias y las comisiones de investigación y especiales. También hay aquí, para más información, un enlace. Vamos a ver la función de integración territorial. Función de integración territorial. Abarca una serie de intervenciones del Senado relacionadas con su definición de Cámara de Representación Territorial. En ellas, el Senado iguala sus poderes a los del Congreso e incluso tiene la facultad de pronunciarse con carácter previo o exclusivo. Y son las siguientes. Autorización de los acuerdos de cooperación entre comunidades autónomas. Dotación, distribución y regulación del Fondo de Compensación Interterritorial. Apreciación de la necesidad de dictar leyes de armonización de las disposiciones normativas de las comunidades autónomas. Adopción de medidas para obligar a las comunidades autónomas al cumplimiento forzoso de sus obligaciones constitucionales y legales o prevenir su actuación cuando atente gravemente contra el interés general de España. Y autorización para proceder a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Bien, continuamos, y ya para finalizar, con la función de elección de otros órganos. Esta función de elección de otros órganos dice así: el Congreso y el Senado eligen a todos o a buena parte de los componentes de ciertos órganos constitucionales o de particular importancia, y el Senado elige a los siguientes: 4 de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, 10 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo conjuntamente con el Congreso de los Diputados, 6 de los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas, 4 de los 10 miembros del Consejo de la Administración de la Corporación de RTVE, un miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos, 4 de los 9 miembros del Observatorio de la Vida Militar
y un vocal de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. Bien, pues hasta aquí hemos llegado con este vídeo número 6 de las Cortes Generales. Te espero en el siguiente. Un saludo.